Hola, muy buenos días a todos. Me van a permitir que me quite la mascarilla, por lo menos para hablar desde aquí, y casi lo que me pide el cuerpo es también el permitir que me tuteéis, aunque solo sea porque estas jornadas son sobre movimiento estudiantil y porque una buena parte de quienes van a formar parte de estas jornadas y quien bueno, pues nos regalan su presencia aquí, pues son personas con la suficiente confianza y cercanía en muchos casos como para que lo podamos hacer así. También saludamos de una manera muy cordial a las personas que desde sus casas, desde sus propios espacios, con sus ordenadores o con sus medios técnicos, nos están siguiendo en streaming, a quienes pues hemos organizado estas jornadas desde la Biblioteca María Moliner de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. A todos ellos bienvenidos, esperamos que no haya problemas técnicos y que esa excepción que se está convirtiendo en normalidad, es decir, que los acontecimientos sean duales, presenciales y a la vez en streaming, pues sean suficientemente, tengan la fluidez suficiente como para que todos podamos disfrutar de este evento. Bueno, mis primeras palabras, bueno, yo soy Miguel Ángel Ruiz Carnicer, que junto con Sergio Calvo Romero, que lo tengo aquí a mi derecha, somos los organizadores de estas jornadas, que se llaman Movimiento Estudiantil en la Universidad de Zaragoza 1965-1975, 50 años de las movilizaciones de abril de 1972, Historia y Memoria. Un título largo sin duda, pero que intenta sintetizar lo primero de qué va esta cuestión, que es sobre el movimiento estudiantil en el tardofranquismo, y en segundo lugar, hacer un recuerdo especial de lo que fue hace 50 años, un momento yo creo que muy relevante en la evolución de esta universidad pequeña, provinciana, que se iba haciendo grande conforme avanzaban los años 60 y el número de estudiantes aumentaban en las aulas hasta llenar esas asambleas en la siempre tremenda Facultad de Ciencias, del aula magna de la Facultad de Ciencias, y por lo tanto acercarnos más a lo que era el modelo de una de las grandes universidades como Madrid y Barcelona. Intentamos, por lo tanto, reflexionar sobre ese movimiento estudiantil como un todo y conmemorar especialmente lo que fueron esas movilizaciones específicas del año 72 que pusieron a la Universidad de Zaragoza en el mapa. Un rector de la época hubiera dicho que tristemente en el mapa, pero de alguna forma lo que se estaba haciendo era adelantando dentro de la confusión ideológica y la, bueno, pues la incertidumbre de la época, avanzar en el camino de la libertad, avanzar en el camino de la democracia y de la transformación social, que yo creo que es lo que, de una forma más o menos clara, desde luego sentían, anhelaban y buscaban y conspiraban para ello los estudiantes, una parte del profesorado y una creciente parte de la sociedad española y zaragozana en concreto. Estas jornadas tienen como persona básica para que sea una realidad a Sergio. Yo estoy aquí pues porque inicié los trabajos en torno al tema del movimiento estudiantil, especialmente lo que era el Sindicato Español Universitario, que fue mi tesis doctoral, ya que leí en ese lejano año de 1990, y luego los demás trabajos, pues en donde fui ampliando, junto con otros compañeros de otras universidades, este tema de la movilización estudiantil, ya no solo de lo que era el SEU como mecanismo del régimen para encuadrar a los universitarios y posteriormente intentar contenerlos, sino cómo se da la evolución estudiantil desde el otro punto de vista y cómo se llega finalmente pues a la disolución del SEU y a la conversión de la Universidad Española en una isla de libertad dentro de la terrible dictadura franquista. Yo tengo ese papel más o menos relevante según cómo se quiera ver, pero desde luego el artífice, como digo, de esta iniciativa ha sido el profesor Sergio Calvo Romero, que es profesor de instituto. ¿De qué instituto? Que nunca me acuerdo. En Utebo, y que está terminando su tesis doctoral, que está muy cercano a leerla y que precisamente es sobre ese movimiento estudiantil en los 10 últimos años de la dictadura aquí en Zaragoza. De él ha partido ese impulso y me ha arrastrado gozosamente bueno, pues a volver a mis viejos temas de una forma u otra, algo de lo que siempre estoy orgulloso, aunque luego también esté uno mucho en otras historias, como sabéis, que es la vida universitaria. Bien, estas jornadas son unas jornadas modestas,
desde un punto de vista de que no es un gran congreso, no tiene comunicaciones y grandes ponencias a lo largo de 3 días, como más o menos 2 días y pico, como suele ser el formato habitual, sino que es un formato relativamente reducido. Estamos día y medio, hoy todo el día y mañana por la tarde, y una buena parte de los contenidos, fundamentalmente de las 2 tardes, se llena con testimonios. Es modesto en cuanto al aparataje de lo que suelen ser los congresos de historia, pero creo que es profundamente ambicioso en la idea de llevar a los protagonistas de la época, ayudar a reconstruir lo que fueron esos años, enriquecerlos también con la visión que los protagonistas tienen ahora 50 años después, que yo creo que es un margen más que suficiente, sobre lo que fue su propia actuación y su compromiso en esos momentos a los que me refería al principio. Y por lo tanto se puede decir que nosotros hacemos estas jornadas para aprender más, para profundizar con los protagonistas de los acontecimientos, para hacer que la reflexión histórica se nutra precisamente de la savia de quienes vivieron los acontecimientos. Muchas veces se contrapone, y es verdad, yo soy de los que lo contraponen, la historia y la memoria. Ya sabéis que el tema de la memoria histórica es un tema lleno de polémica y que está, bueno, oficializado en una Secretaría de Estado de Memoria Democrática, y ha habido también aquí otras iniciativas en el Gobierno de Aragón y en otras comunidades, todas perfectamente loables, pero los historiadores siempre decimos la memoria es la memoria forzosamente subjetiva, forzosamente de parte, frente a la historia. La historia sería el discurso que construimos los profesionales de la historia con todo ese material que, si no es objetivo, al menos intenta buscar unos caminos de honestidad para reflejar la realidad histórica en la medida que eso sea posible, como un conjunto, como un todo, teniendo en cuenta todos estos matices. Pero cada vez también tenemos más claro, y yo desde luego lo tengo conforme más leo y hablo con gente y escribo sobre el tema, que es necesario incorporar en la dimensión histórica el testimonio, la fibra, la textura, que dirían sociólogos como Clifford Geertz, la historia densa de lo que fueron esas vivencias, porque si no nos vamos a encontrar con una lista relativamente plana de organizaciones, de publicaciones, de acontecimientos que sí dan testimonio de una realidad, sin ninguna duda, pero a la hora de transmitir, que es nuestro principal deber social como historiadores, a la hora de transmitir a las generaciones venideras lo que fueron esos años, cualquier otro tema, pero ahora estamos hablando de lo que estamos hablando, si no metemos esa fibra personal, esa textura, esas experiencias, difícilmente vamos a conseguir trasladarles lo que fue, porque sigue siendo difícil transmitir la vivencia de la historia a las generaciones que se van sucediendo. Sobre todo, como pasa en otros ámbitos científicos de todo tipo, cuando los profesionales de la historia al final lo que acabamos haciendo es amoldarnos a las pautas de publicar en revistas de impacto, en publicar en determinados medios, que es la única forma de luego poder promocionarnos profesionalmente, pero no es el tipo de literatura que la gente lee, la gente de la calle, la gente normal, más culta o menos, con más nivel o menos, pero no se ponen a ver nuestras revistas de impacto JCR, a ver qué dicen esos artículos, sino que lo que quieren son volúmenes asequibles de libros, exposiciones, actos donde ellos se vean identificados y puedan aportar sus vivencias a la riqueza colectiva común, que al fin y al cabo es el patrimonio que debemos de preservar y debemos de transmitir. En ese contexto nosotros lo hemos intentado, yo por mi parte siempre lo he intentado, Sergio en un tiempo más corto que lleva en el tema también. El invitado que ahora comentaremos, que va a hablar esta mañana con nosotros, el profesor Alberto Carrillo Linares, profesor titular de la Universidad de Sevilla, es un ejemplo perfecto de lo que estoy diciendo, porque siempre ha sido, además, luego ya le contaremos más cosas cuando él esté aquí en la presentación, pero siempre ha sido, y en eso me identifico con él, una persona que junto a su carrera rigurosa como académico, como científico, ha estado organizando exposiciones, organizando congresos y jornadas. Yo estuve hace unos años, que tuvo la amabilidad de invitarme, como junto con los testigos, como la muestra de un libro recientemente editado y que luego comentaré. Por lo tanto, en esa línea nosotros estamos encantados, pero porque creemos realmente que ese es el papel que nosotros debemos desempeñar y ese es el compromiso nuestro. Más allá de eso,
nosotros lo que querríamos que este congreso sirviera no solo para que se reencuentren los viejos compañeros, algo que siempre está bien y que no es fácil en la vida cotidiana y en los compromisos del día a día y de la familia y de mil historias y más viniendo de los tiempos del COVID, que no sé si hemos dejado atrás, pero intentan convencernos de que sí. Más allá de eso, haya un movimiento capaz de conseguir que estos testimonios, que la documentación sea un bien preservado y compartido. Tenemos entre nosotros, y le agradezco mucho la presencia, a Ana Gascón, que es la directora del Archivo Universitario. Nos acompaña también Matilde Cantín, la directora de la biblioteca, y le agradezco mucho, como siempre, pues que nos deje su casa para actividades como esta. Pero singularmente en el caso del archivo, como hemos hablado más de una vez, porque también formo parte de la Comisión de Archivos de la Universidad de Zaragoza, es necesario recuperar esa documentación. Sería bueno que aquellos que tienen aún documentación, una parte de la cual han hecho llegar a Sergio, tanto para la tesis como para estos actos, como se ven las reproducciones de la exposición que tenemos fuera, hubiera una línea de contacto con el archivo de la universidad, que siempre está además lleno de iniciativas en la red, sobre todo respecto a información, conmemoración de cosas muy distintas, claro. La historia de la Universidad de Zaragoza es afortunadamente larga, ¿no? Desde que Carlos V firmó el acta correspondiente para que se pusiera en marcha la universidad unos años después. Bueno, pues Ana siempre nos ha transmitido ese deseo de que los ciudadanos vieran el archivo universitario no solo como una especie de repositorio de las riquezas de la universidad desde el punto de vista documental, sino un elemento activo también de ciudadanía. Es una de la voluntad clara de una nueva, que ya no es tan nueva, pero una nueva generación de archiveros que desde luego parte de esa interacción social, no simplemente como conservadores pasivos del pasado. Entonces yo creo que sería bueno que tanto vosotros como las personas que conocéis y que sabéis que pueden aportar documentación, pues se abría una línea de comunicación a través de nosotros o directamente el archivo universitario, contactando con Ana Gascón o dirigiéndose a la propia Matilde aquí, es decir, por cualquier vía universitaria, porque todos los caminos acaban llevando al mismo sitio, y que hagamos como han hecho en otros territorios, por ejemplo en Barcelona, que tiene el Pabellón de la República un buen repositorio de esa documentación. Hay muchos otros casos, pero que siempre es muy difícil el poder organizar iniciativas de este tipo, de la entidad suficiente como para plantearnos una historia del movimiento estudiantil a nivel general de toda España, que existen y hemos colaborado en ellas, pero yendo incluso más allá. Ayer lo hablábamos, pues una relación de los estudiantes represaliados, detenidos, expulsados, que tuvieron que cambiar sus expedientes, porque si no es una memoria que se deteriora, que se acaba desapareciendo y que por lo tanto evita que las siguientes generaciones pues lleguen a alcanzar la profundidad de la represión en épocas además como son los años 60, como son los primeros años 70, en donde el régimen, que siempre matará, que siempre será represor, pero que evidentemente a veces brilla más el 600 o las vacaciones en la playa, cuando vemos los años 60, que esa oscuridad que sigue estando presente en la larga noche de la dictadura franquista. Entonces, bueno, pues vamos a intentar en estas modestas pero ambiciosas, como decía, jornadas, en primer lugar, esta mañana, pues los más de la academia, es decir, los que formamos parte de la universidad y hemos abordado estos temas como estudiosos, no como protagonistas, hablar de estas cuestiones, de la universidad en general, española, de la universidad, que nos hablará Sergio, más concretamente de la Universidad de Zaragoza, comentando o adelantando un poco los resultados de su tesis. Y luego por la tarde es cuando empezaremos con un diálogo entre dos protagonistas y luego unas mesas redondas tanto esa tarde como mañana por la tarde. Por la última hora también lo que haremos será hacer unas proyecciones. En el caso de hoy, a las 8 de la noche, una proyección de las imágenes y los materiales que utilizamos en la exposición que organicé en 1989 al hilo del Congreso La Universidad Española bajo el régimen de Franco, que fue realmente, no lo digo por presumir, es que es una realidad, es lo que organizamos Juan José Carreras, catedrático de Historia Contemporánea y mi director de tesis, que falleció ya hace muchos años, en 2006, y yo mismo, pues una
un congreso y una exposición que en ese sentido sí que fueron vanguardia en la época, y el material sigue siendo de gran interés, como tendré ocasión de presentar y de decir en el momento. Y mañana por la tarde, de ello nos hablará más Sergio ahora, pues habrá una proyección documental reciente donde nos muestra la aproximación de las generaciones más jóvenes a lo que fue esta experiencia de disenso, de oposición y de confrontación con la dictadura por parte de la juventud universitaria, y no solo universitaria, zaragozana. Y como seguramente estoy hablando más y Sergio estará pensando que le estoy quitando cosas que decir, pues yo me voy a callar y voy a darle la palabra a él para que termine de hacernos esta presentación. Cuando quiera, Sergio. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vale, quería sobre todo agradecerte tus palabras, muy amables, como siempre. También quería dar las gracias a cada uno de los protagonistas que formarán parte de las mesas redondas, que yo he tenido el gusto y el placer de entrevistar a cada uno de ellos, escuchar sus testimonios, y aún queda una larga lista de colaboradores que no hemos podido meter aquí, pero que sacaremos alguna cosilla en un futuro para poder darles voz. También agradecer también al vicerrectorado por la ayuda que nos ha dado, la ayuda económica, a la institución Fernando el Católico también, el proyecto de investigación de Miguel Ángel, para que todo esto pueda darse y pueda surgir. Luego también no es por dar un autobombo, pero engañé un poco a Miguel Ángel y a Alberto para que participáramos o ideáramos un curso de verano de Jaca, que ya está aprobado por la universidad. Ahora solo falta que los estudiantes apunten. Ya sabéis qué tenéis que hacer. Entonces, también es ilusionante. Hemos puesto en marcha toda una rueda al menos en mi intención, de promoción o divulgación de la historia de la Universidad de Zaragoza durante esta última década de la dictadura. Creo que va saliendo bien, más o menos, está teniendo aceptación. Vamos a tener la suerte de contar esta tarde para este formato de diálogo entre Fernando Zuleika y José Luis Trasobares. Además, así, digamos, la forma de referirnos y de encuadrar esta forma de intervenciones gracias a Miguel Ángel, que fue una idea extraordinaria. Tenemos a Fernando aquí también. Mañana veremos en primicia por la tarde el documental en el que participamos nosotros dos, también Félix Matute y Fernando están aquí, sobre la lucha antifranquista en Zaragoza. Y veremos la media hora dedicada al movimiento estudiantil, y digo en primicia porque yo he visto la versión editada, no se va a reproducir todavía. Creo que gustará bastante, han hecho un muy buen trabajo los chicos que mañana veremos, de la productora y del colectivo que pidieron la ayuda de Memoria Democrática. Para mí es un lujo contar con dos de los mayores expertos en España, que son Miguel Ángel y Alberto. Están en todas las listas de referencia a la hora de aproximarse a esta temática de la protesta universitaria. Y sobre todo el objetivo que yo a Miguel Ángel le propuse en su despacho era que los protagonistas eran los testimonios, y me dijo, sí, llevas toda la razón. Y además la colectiva de Historia y Memoria es verdad que queda muy bien, eso te tengo que dar toda la razón. En la entrada hemos organizado dos expositores, uno de organizaciones y otro de represión, donde se puede ver documentación original que nos ha prestado, por ejemplo, Javier Martínez, que lo tenemos aquí. Recordar también la figura de Javier Delgado, nos dejó ya hace un tiempo, que tuve la suerte de entrevistar, me dejó bastante documentación que también está fuera, reproducida. Prácticamente toda la documentación de organizaciones está sacada de la exposición del 89, que además tú me diste la carpeta y está también, así que más o menos hay un equilibrio entre todas las formaciones políticas. Y el objetivo era, sobre todo los protagonistas, ir cuadrando o ir dando importancia a todos en la medida de lo posible y la medida física que tenemos aquí también para poder dar cabida a todos los testimonios. Yo no me voy a extender mucho más. Estoy muy agradecido a todos vosotros por haber venido, por el apoyo que he recibido por muchos de vosotros, por la paciencia que habéis tenido a la hora de dar vuestros testimonios, de quedar, de vernos. Aún queda bastante, os lo puedo decir, que cuando yo intervenga explicar un poco los proyectos que vienen este año, que son varios. Entonces esta rueda seguirá en marcha. Y por mi parte, poco más. Yo soy ahora mismo un estudiante más, prácticamente ilusionado, así que muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Sergio, por tus palabras, y no seas modesto porque sabes que eres el motor de esta iniciativa. Yo quería, porque lo ha dicho Sergio, pero es verdad que no he hecho referencia y tenía intención de hacerlo en el capítulo de agradecimientos a las entidades que nos han apoyado. En primer lugar, al Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la Universidad, que nos dio una subvención para hacer posible estas jornadas desde el principio. Hemos contado con su colaboración.
como siempre, de una manera muy importante para cualquier iniciativa cultural en esta tierra, la Institución Bernal Católico. Entonces, quiero agradecer al profesor Carlos Forcadell el apoyo, apoyo muy importante para que esto sea una realidad. El Departamento de Historia de la Universidad de Zaragoza, que nos cobija, y el proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, que tenemos también y que colabora en estas iniciativas. Como siempre, sin estos apoyos, pues hubiera sido muy difícil llevar adelante esto, sobre todo porque a veces el apoyo de las instituciones locales es lo que hace factible que se puedan hacer cosas que con la rigidez y el control de los fondos del Ministerio de Ciencia e Innovación, pues no deja, como sabemos perfectamente los investigadores. Entonces, desde ese punto de vista, a todos nuestro agradecimiento. También, porque hay que mencionarlo, al servicio de SEMETA de medios técnicos audiovisuales que están haciendo posible esa transmisión, no solo porque lo hagan porque así lo hemos acordado y lo hemos establecido, sino porque siempre hay una gran cordialidad y un gran apoyo personal en las iniciativas, en esta y en otras que tenemos con estas cuestiones técnicas. Y yo creo que nada más, ya sería prácticamente el momento de iniciar propiamente las jornadas, ¿no? Pues nada, pues damos por terminada la inauguración, ¿eh? Menos cuarto. No, pues empezaría ya. Sí. Casi me voy a poner ahí para pasar el... Lo puedes pasar por manos. Ah, vale, ahora lo paso así. Bueno, pues mientras la primera intervención será de Miguel Ángel, mientras se lo prepara. Yo ya tuve el honor de presentarle en 2015 en un ciclo de conferencias por allá por Huesca. Básicamente destaqué tres cosas de él. Su trayectoria investigadora, es uno de los mayores expertos de esta temática en España, lo sé por experiencia además. Todos sus libros son de referencia, cualquier estudiante tiene que leérselos y analizarlos. Sus investigaciones sobre el SUT, además con el proyecto de 2013 de recuperación un poco de esta figura, es algo innovador, extraordinario, que además se puede ver y que todos tenemos que utilizar a modo de referencia. Fue decano también de la facultad, vicerrector de política académica, es decir, ha ocupado cargos también orgánicos dentro de la universidad. No ha descuidado en ningún momento su trayectoria investigadora, ha seguido acumulando muchísimas publicaciones, ha dirigido trabajos de fin de máster, de fin de grado, es decir, que siempre ha tenido esa dualidad y en las dos ha destacado. Yo personalmente soy uno de los estudiantes que más le admira y fue gracias, eso no sé si lo dije un día, cuando yo hice el máster de historia hace años, fui la primera promoción en 2010, yo hice el trabajo de fin de máster sobre otra temática, sobre el Partido Comunista, y la tesis doctoral la inicié porque me leí su libro de 2007, Estudiantes contra Franco. Ese libro para mí me abrió la mente, el camino, y dije, aquí hay algo que hacer. Entonces, ese libro para mí es la guía y el motor del que nace todo. Un día Carmelo Romero me dijo siempre en su despacho, toda idea nace de una lectura. Pues esa fue la lectura. La verdad, ese libro fue y es extraordinario. Y ahora he tenido la suerte también de conocer y conectar un poco más con Alberto Carrillo, que ayer estuvimos hablando, y fueron también sus investigaciones las que me han apoyado bastante a la hora de llevarlo a cabo. El proyecto de investigación que tiene nos ha brindado un apoyo extraordinario. Los libros que tenemos fuera, sobre todo sobre la universidad bajo el franquismo y el Sindicato Universitario de Trabajo, son, como digo, son innovadores, extraordinarios y todavía de referencia. Y sin más, aunque se me ve, digamos, un poco el primero de estudiante entusiasmado por tenerlo al lado y poder colaborar con él, le quiero dar todo mi agradecimiento por la confianza que ha depositado en mí para estas jornadas, el curso de Jaca y más proyectos que seguro que sacaremos y que saldrán. La verdad que te estoy muy, muy agradecido, Miguel Ángel. Y nada, vamos a disfrutar de su intervención, los estudiantes como activo político y eso es. Muchísimas gracias. Muy bien, me voy a volver a quitar la mascarilla si es que lo logro salir internet. Bueno.
Muchas gracias, Sergio. Ya se nota que estás agradecido y seguramente por ese afecto y por esa cercanía en el trabajo de los últimos tiempos, pues haces esas palabras tan amables hacia mí. Yo modestamente siempre he querido ser simplemente alguien que aporte en la medida de lo posible algo sobre estos temas, sobre estas cuestiones e intentar hacer lo mejor posible mi trabajo como universitario, que siempre ha sido para mí lo más grande, lo más importante que he experimentado, ¿no? En el conjunto de mi vida, que dicho así parece una cosa. Me refiero a la experiencia universitaria en su conjunto, haber sido estudiante, haber sido profesor, haber tenido la ocasión de tener unos puestos de gestión y de analizar también el propio mundo estudiantil universitario y no solo, sino otros aspectos conectados que yo creo que me han enriquecido también. Bueno, vamos al asunto. La idea es que yo empecemos un poquito antes de la hora para innovar en España lo que son estas cosas, con la idea de no pasar de los 45 minutos y que haya un margen de tiempo suficiente para un turno de preguntas del público, que no sea simplemente un monólogo, sino intentar que sea un diálogo. Aquí en esta presentación, en esta ponencia mía, yo lo que voy a hacer es una aproximación a la historia de la Universidad Española en su conjunto, desde el final de la Guerra Civil, hablando globalmente de ella y de las distintas fases, pero incidiendo especialmente en el papel de los estudiantes y cómo se crea, de alguna manera, esa centralidad del estudiante en la lucha política contra la dictadura, que no es solo el producto de esa coyuntura concreta de los años 60 y 70, sino que tiene una historia que está detrás. Bueno, la primera idea que habría que transmitir y que claramente es el punto de partida inexcusable es la destrucción de lo que significa la guerra civil en la cultura y en la universidad de la época. Aquí hay unos primeros ejemplos, por un lado, de la destrucción de la ciudad universitaria, uno de los característicos edificios de la ciudad universitaria de Madrid, que como todo el mundo sabe, formaron parte del frente. Esa destrucción evidentemente es el producto de la lucha. Rápidamente el régimen franquista reconstruirá una buena parte de los edificios, pero no deja de ser una metáfora de la situación en que quedó el saber, en que quedó la cultura, precisamente como consecuencia del proceso de depuración. Depuración que enseguida se vio que era uno de los objetivos prioritarios de los rebeldes, de los alzados, de los primeros momentos de la guerra civil y desde luego, ¿qué sucede? Vale. Porque con publicaciones como esta, una poderosa fuerza secreta, la Institución Libre de Enseñanza, que va a tener una gran difusión, se acusaba directamente a toda la tradición institucionista desde el final del siglo XIX y desde luego de lo que había sido la Junta de Ampliación de Estudios y todos los elementos ligados a ese impulso de ilustración y de cambio en la llamada Edad de Plata española, por utilizar la expresión que usó José Carlos Mayner, y que dio lugar a que se intentara, dentro de la España franquista, poner la hoja en blanco. Es decir, como diría Roger Griffin, vivir una nueva sensación de comienzo, en el sentido de acabar con todas las instituciones políticas y, por supuesto, educativas de lo que había supuesto el esfuerzo ilustrador y modernizador de esos primeros 30 años del siglo XX y singularmente de la época de la República, que fue de alguna forma el momento en el que se vivió la floración de todos los procesos anteriores. El esfuerzo que personas como quizá el más conocido de todos y el más ligado a nuestra universidad, Santiago Ramón y Cajal, nuestro único premio Nobel en la universidad, de esa apuesta por la ilustración, pues es lo que de alguna manera va a ser barrido por la violencia de la guerra. Pero insisto, no solo por la violencia de la guerra, por la coyuntura, sino por el objetivo como tal desde el principio de la destrucción de esa situación. No es el momento tampoco de dar todas las cifras de depuración del profesorado, que eso está bastante estudiado a estas alturas, especialmente el terreno universitario, pero sí dar por lo menos algunas cifras que nos den una muestra aproximada del alcance de esta. El 40% del profesorado universitario va a ser depurado, es decir, sometido a proceso de depuración independientemente del resultado.
Si nos vamos al caso de Zaragoza, por poner un ejemplo concreto y no hablar en abstracto de ese 40% aproximado, de 49 catedráticos que había en 1936, 14 fueron depurados. 14 fueron depurados. 4 fueron fusilados. Bueno, concretamente eran 2 catedráticos y 2 auxiliares. Y el resto pues fueron sometidos a distinto tipo de depuración que variaba, en el caso zaragozano como en otros casos, entre el apartamiento por un tiempo de la cátedra o bien el traslado a una universidad de menor prestigio. Por ejemplo, fue un clásico mandarles a La Laguna o mandarles a la Universidad de Murcia, que eran las 2 universidades más recientes del sistema universitario. O durante un tiempo, como digo, quedarse fuera de cargo alguno. Eso no quiere decir que algunos de estos depurados incluso acabaran siendo rectores, como es el caso de Juan Cabrera, que fue depurado inicialmente acusado de colaborar con el Socorro Rojo Internacional. O Juan Martín Sauras, que luego recuperó también un cierto papel y presencia, aunque ya nunca fue lo mismo. Pero siempre, en todo caso, se quedó el miedo en el cuerpo, ¿no? Estamos hablando, por lo tanto, de una transformación muy relevante que hace que prácticamente la mitad del profesorado que existía salga en la práctica y sean sustituidos por nuevos catedráticos que van a ser, además, van a tener su acceso a la universidad por el nuevo sistema que se va a poner en marcha por parte del Ministerio de Educación Nacional, que aseguraba un control absoluto de quién entraba a esas cátedras universitarias. Es verdad que la depuración como tal es difícil establecer cifras. ¿Por qué? Porque una buena parte del profesorado que no eran catedráticos eran simplemente auxiliares con contratos que a veces duraban 1 año o 2 años. Entonces la rescisión de contrato que se produce en el momento de la guerra no es una expulsión formal, simplemente es una no continuidad. Por eso, desde ese punto de vista, salvo los que sufren directamente los fusilamientos o encarcelamiento o algún tipo de represión más directa, es difícil cuantificarlo. Pero quien quiera que lea pues las páginas de las memorias de Carlos Castilla del Pino o se acerque incluso a reflexiones de gente que formó parte activa del franquismo y a los que luego me referiré, como Pedro Laín Entralgo en sus memorias, verá hasta qué punto esa depuración supuso un borrón y cuenta nueva respecto a lo que había sido la España, no solo de la República, sino de esa renovación progresiva que se da en los primeros 30-40 años aproximadamente anteriores a la guerra, que había vivido, como decía, su modernización más relevante en la época de la República. Una universidad, por lo tanto, depurada, más que depurada, sometida a lo que va a ser las tensiones de la posguerra. Concretamente aquí lo que estamos viendo es una de las pocas fotos que quedan de la quema de libros en uno de los patios de la Universidad Central, lo que hoy llamamos Complutense, y que en ese momento aún se llamaba Universidad Central. Luego se llamaría en los 50 Universidad de Madrid y luego ya en los 60 Complutense. Pero bueno, lo que importa es que esta foto podría ser perfectamente de Berlín o podría ser de Roma, seguramente más de Berlín que de Roma, en los años 30, y ahí se muestra hasta qué punto la idea del pensamiento libre, de la cultura, de todo lo que había supuesto pues una cultura abierta, evidentemente con sus limitaciones y con sus características, suponía de retroceso para la Universidad Española. A partir de ese momento, de este nuevo régimen, se puede decir que hay una regimentación total en torno a la idea de victoria y en torno a la idea de jerarquización. Aquí tenemos en primer plano, con gafas, a José Ibáñez Martín, que va a ser el ministro de Educación Nacional desde 1939, después de que lo fuera Pedro Sainz Rodríguez, un católico monárquico un tanto particular y temperamental que nunca acabó de gustar a Franco por los problemas que generaba, favor que sí gozó Ibáñez Martín, que será ministro hasta 1951, unos 12 años que van a ser muy relevantes, y un hombre que va a ser quizá una de las mejores muestras de lo que era un franquista, por decirlo de una manera resumida. ¿Por qué?
porque era un hombre que venía de la tradición reaccionaria de la CEDA, había sido diputado en el Congreso de los Diputados por la CEDA durante los años de la República, luego había apostado claramente por el levantamiento militar del 18 de julio, era un hombre profundamente católico y que estaba ligado a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, pero también va a vestir sin ningún problema los correajes de Falange, la camisa azul y todos los demás atributos, como hombre evidentemente identificado con la dictadura y un creyente en la figura del general Franco. Saldrá en el 51, será embajador en Portugal, pero en todo caso será una persona claramente ejecutora de ese ideario de arrumbar el pasado y de implantación de un nuevo contexto universitario. Ibáñez Martín, que aparece allí en varias fotografías, lo pongo ligado a un monumento que se inaugurará bastantes años después, a final de los años 50, pero que todo el mundo habrá visto, que es el Arco del Triunfo en la ciudad universitaria de Madrid, en la entrada. Recordatorio perenne de la victoria franquista precisamente en esas zonas en donde se luchó, en donde se enfrentaron las armas y al que aún siguen dando vueltas como reinterpretar en el Ayuntamiento de Madrid, imagino que más en el antiguo Ayuntamiento de Madrid que en el actual, sobre darle otra significación a lo que significa esta conmemoración. Ese orden y regimentación, aquí tenemos también dos fotografías, tiene varios pilares. A partir un poco de esa represión y de la utilización de esos mecanismos de control que son los que voy a intentar referir someramente en esos primeros años, sobre todo lo que son los años 40 y que se estiran hacia los 50. En primer lugar, la jerarquización de la universidad, con unos rectores que van a ser proclamados en la Ley de Ordenación Universitaria, que se aprueba en 1943, como el jefe, se dice textualmente, el jefe de la universidad. Ahí tenemos, por cierto, con gafas oscuras, al lado del ministro, al rector de la Universidad Central, o sea, la de Madrid, Pío Zabala, historiador también, por cierto, que va a ser pues, uno de esos símbolos de esa universidad represiva de posguerra. La Ley de Ordenación Universitaria es una ley que claramente quiere seguir la estela de las leyes universitarias de las potencias fascistas de Alemania y de Italia, que lo que hace es estructurar las enseñanzas desde un punto de vista administrativo, sí, pero sobre todo lo que quiere es regimentar a los profesores y a los universitarios. Los profesores han de estar todos ligados o militar en el llamado SEPES, el Sindicato Español de Profesores de Enseñanza Superior, que sería el sindicato único. Es verdad que de escasa vida y de escasa fuerza, pero era un instrumento más de ese control. El instrumento básico lo era el propio miedo que el régimen franquista y la guerra había inoculado entre los profesores. Unos porque eran adictos, bien porque habían asumido el 18 de julio, bien porque habían entrado nuevos en estas oposiciones que se habían empezado a hacer y por lo tanto tenían fidelidad total hacia el régimen. Más cercanos a los católicos, a los propagandistas católicos, más cercanos a Falange o simplemente posicionados en toda la barbarie que había habido en la guerra con los que se rebelaron contra la República. Y luego había una parte de profesores que bien por edad eran hombres que venían de la Restauración, eran hombres conservadores en una buena parte porque los progresistas habían tenido que salir o al exilio o muertos o, como digo, represaliados. Bueno, pues los que eran conservadores pero no les costaba trabajo asimilarse con el falangismo, con el nuevo estado de cosas, con esa regimentación marcial, que no era evidentemente lo suyo, porque eran conservadores al viejo estilo, ¿no? Restauracionista, son los que muchas veces van a tener que callar, van a tener que quedarse en sus despachos y van a hacer no una oposición callada, porque no va a ser tal oposición, pero simplemente una perplejidad ante el estado de cosas. A esos a los que se les daba sustos de vez en cuando, por ejemplo, cuando las cosas empiezan a poner mal para el eje en la guerra europea a partir de 1943, algunos se atreven a poner su nombre en alguna reivindicación de la vuelta de la monarquía a España, en la persona del hijo de Alfonso XIII, de Don Juan. Bueno, pues escuadrillas de falangistas, algunos del SEU, al que me referiré ahora, pues se dedicaban a darles aceite de ricino o darles una pequeña paliza. Pequeña porque no les llevaba a la muerte,
pero grande evidentemente para la dignidad y para lo que tenía que ser el funcionamiento de la universidad. En ese sentido, esta universidad recuerda un poco la universidad nazi cuando soberbiamente, amenazadoramente, algunos dirigentes de la Liga Nacional de Estudiantes Nacionalsocialistas se enfrentaban a algunos profesores, y no solo a los judíos, que estos enseguida tuvieron que salir, sino también a los que no comulgaban con las posiciones radicalizadas de los nazis, de los hitlerianos. Sin llegar a esos extremos, porque no van a llegar, de control y de influencia, sí que va a haber una presión grande, sobre todo, como digo, entre el año 43 y el año 45. Pero, por lo tanto, tenemos un profesorado, por activa o por pasiva, sumiso al régimen. Tenemos, para los estudiantes, ya lo he mencionado ahora, el Sindicato Español Universitario, que era, luego volveré a los tunos, no me olvidaré de ellos. El Sindicato Español Universitario, aquí tenemos el 5º Consejo Nacional del Sindicato Español Universitario, que se hace en diciembre de 1941 y que esta tarde veremos con imágenes cómo se desarrollan sus actividades, veremos a estos mismos personajes. Alguno podrá reconocer en la tribuna al rector Pío Zabala, con sus gafitas pequeñas, redondas, oscuras, en el lado derecho de la mesa, izquierdo para el que lo ve. Ahora, a su lado está Carlos María Rodríguez Valcárcel, que fue el segundo jefe nacional del SEU después de 1939. En el centro, el vicesecretario general del movimiento, José Luna. A su lado, el siguiente, todos con brazo en alto, por supuesto, está José Antonio Elola Olaso, el delegado nacional del Frente de Juventudes, y otras jerarquías, como se decía en la época. Bueno, pues esta fotografía en pleno canto del cara al sol, con los brazos levantados, es lo que resume este Sindicato Español Universitario, que era el SEU, y lo digo en pocas palabras. El SEU había sido, durante la época de la República, desde el principio de 1934, que se crea, es decir, a los pocos meses de que se formara, después del discurso de José Antonio en el Teatro de la Comedia, en octubre del 33, Falange Española, pues la organización juvenil donde estaban universitarios e estudiantes de instituto, muy jovencitos ellos, porque lo que se buscaba era sobre todo carne de cañón que se enfrentara con los estudiantes socialistas y los poquitos comunistas, porque no había mucha militancia comunista, que crece precisamente con la guerra, pero en fin, con los sectores, en todo caso, de izquierda y republicanos, que vendían a su vez sus propias publicaciones. Entonces va a haber encontronazos, va a haber muertes, va a haber asaltos de unas sedes, es decir, van a hacer de escuadristas al estilo italiano, para llevar el miedo a la calle y evidentemente presionar a la República. Bueno, ese SEU es el que se convierte durante los meses finales después de la victoria del Frente Popular y sobre todo con la Guerra Civil, pues en el símbolo de esa España fascista alineada con el eje que se quería construir y que recibirá un apoyo extraordinario, prácticamente como un símbolo de lo que tenía que ser la sociedad futura. Los dirigentes del SEU se convierten en algo así, o cuando uno lee las cosas que escribían, pues en el año 38, 39, en el mismo año 40, después de la guerra 41, en los que iban a dictar la sociedad futura. Eran la nueva generación, que además iban a estar muy atentos a que los sectores que ellos llamaban derechistas, ya hablaban de los gilroblistas, insultándoles, los paniaguados de Gil Robles, los católicos meapilas, dicen que van a querer ahora gobernar la victoria que hemos conseguido entre todos. Ellos lo que buscaban, por lo tanto, un alineamiento con el eje, una fascistización profunda de la sociedad española y una transformación también de la universidad, a la que acusan de no ser suficientemente falangista en el sentido de ligada a las tesis joseantonianas frente al predominio fundamentalmente católico conservador, que era el que se daba mayoritariamente entre el profesorado de la época. El SEU se convirtió en el sindicato único, igual que Feti de las Fonts se transformó desde su creación durante la guerra en abril del 37 en el partido único, pues el sindicato único estudiantil era el SEU. Como digo en esta diapositiva, partido único, que como sabéis será desde ese año 37 hasta que lo disuelve el primer gobierno Suárez en abril de 1977, prácticamente a la par que se legalizaba el Partido Comunista de España, esa Semana Santa tan peculiar de 1977,
pues el partido único que existirá en España, primero Feti de las Jons y luego progresivamente denominado por casi todos como movimiento a secas, ¿no? En esa fusión de la idea de movimiento del 18 de julio y de partido-movimiento que se supone que acoja realidades muy diferentes. Pues bien, ese gigantesco yugo y flechas que había en la calle de Alcalá, de un color rojizo cada vez más vaporoso y más erosionado por el sol y el tiempo, pero pertinaz, a esa sombra se cobijaba no solamente Feti de las Jons, sino todas las organizaciones de encuadramiento, que voy a obviar el citarlas, pero las más conocidas son la sección femenina, el Frente de Juventudes, que se crea en diciembre de 1940, las distintas organizaciones que encuadran a los productores, como decía el régimen, hablando de los trabajadores a través de la CNS, de la Central Nacional Sindicalista, es decir, el sindicato vertical, como todo el mundo le llamaría después, y toda la inmensa burocracia provincial que el movimiento va a bueno, pues establecer por toda España, por todas las provincias españolas al hilo del poder franquista. Si no miramos y somos conscientes de ese enorme tentáculo que expande las garras por todo el país y por toda y cada una de las provincias, difícilmente también podemos entender lo que sucede con ese poder de falange, que no depende solo de la visibilidad que tenga y que bajará claramente a partir del 45 por el miedo de Franco a que caiga el régimen por la presión de los aliados, sino para entender esa pervivencia del sistema. Y lo mismo que podemos hablar de las 50 provincias españolas, pues podemos hablar de los 12 distritos universitarios que existían, donde también ahí tenemos un SEU en cada uno de ellos y unas instituciones ligadas al régimen. Por lo tanto, el sindicato va a ser único. Por lo tanto, los estudiantes católicos, que habían sido los más fuertes, la Federación Española de Estudiantes Católicos, va a ser prohibida. También la AET, la Asociación Escolar Tradicionalista, y por supuesto, obviamente, los que habían sido barridos por las armas y que estaban ligados a la República. Entre ellos, la FUE, la Federación Universitaria Escolar. La FUE, a la que no me refiero por razones de tiempo y porque si no nos desviamos, la FUE había sido la gran organización que había aparecido en la época final de la dictadura de Primo de Rivera, 27, 28 y sobre todo el 29 va a ser clave para el desgaste de la figura de Primo de Rivera y también para el desgaste y la salida final del rey en 1931. La FUE era una organización de carácter progresista, pero con vocación amplia, de tener distintas ideologías, socialistas, comunistas, republicanos, de tal sensibilidad, de tal otra, y eran los que estaban ligados un poco también al esfuerzo culturizador de posguerra. El SEU, durante la República, siempre quiso ser la nueva FUE, desplazar a la FUE, alejarla, darle un empujón, sustituirla, pero con esa misma idea, lo único que fascista. Pero era un poco su ilusión, ser la gran organización. Y eso es lo que el régimen franquista le da, el ser la gran organización, que no solamente es un organismo político, sino un organismo a través del cual todos los estudiantes canalizan sus energías. Las competiciones deportivas, las actividades culturales, las actividades teatrales, singularmente el TEU, que se creará también desde el principio, el Teatro Español Universitario, era una imitación hasta cierto punto de la Barraca, de García Lorca, de las misiones pedagógicas, porque es lo que empezarán a plantearse desde el principio, ¿no? Sustituir ese papel como culturizador de esa sociedad española ignorante, atrasada y además luego engañada por el marxismo extranjero, dentro de lo que era la retórica de la época, de la guerra y de la inmediata posguerra. El SEU pasará a ser, además de sindicato único, sindicato obligatorio en 1943, precisamente cuando se publique en el BOE, cuando se apruebe la ley orgánica, perdón, la ley de ordenación universitaria, la LOU, porque es el momento en el que, además de esa regimentación a la que me refería antes, con los profesores y con la estructura universitaria, también se hace lo propio con los estudiantes. Por lo tanto, desde el verano de 1943, que es cuando se aprueba la ley, no solo no hay otro sindicato, que no había otro desde el 39, sino que todos los estudiantes tendrán que ser del SEU. Y eso significaba que con la matrícula había una fracción pequeña, pero una fracción que luego sería famosa en los años 60, os sonará las 18 pesetas que se destinaban al SEU, ¿no? Que era la cifra y que se hizo de ese símbolo pues uno de los elementos de lucha y de confrontación con el SEU en los últimos años. Bueno, pues antes no eran 18 pesetas, que era una fortuna casi en el año 40 o 41, pero era una parte de la matrícula.
Con eso quiero decir que todos los estudiantes eran del SEU, por el hecho mismo de serlo, lo cual va a ser celebrado como una victoria por el SEU, salvo una parte de los dirigentes que serán conscientes que si todo el mundo es del SEU, en realidad nadie es del SEU. Es decir, que se le quita buena parte de la mordiente política. Los estudiantes nazis nunca cayeron en esa trampa, claro, porque el régimen nazi no era el régimen franquista, y ahí sí que hubo un proceso de radicalización ideológica mucho más grande en los términos estrictamente fascistas, y además duró menos en el tiempo, y terminó con una guerra. Aquí en este caso los estudiantes católicos también estaban dentro del SEU, todos estaban dentro del SEU, y por lo tanto hay una minoría falangista que intenta mantener sus ideas y sus proyectos, pero cada vez con una mayor dificultad y una burocratización creciente, especialmente a partir de 1945, cuando los amigos de aventura político-ideológico bélica, el eje, pierden la guerra, ¿no? Y evidentemente Franco tiene que intentar sobrevivir. Pero no vayamos aún ahí. Esta estructura del SEU está ligada a otras. Hay que decir que una de las cosas que va a hacer Franco es darle un impulso a los colegios mayores universitarios, que venían de la tradición de las residencias estudiantiles de la edad moderna, de todo ese universo tan alcalaíno, de las primeras universidades de Alcalaíno y Salmantino, de las corporaciones de estudiantes, nos lleva al siglo XVII, al siglo XVI, al siglo XVII sobre todo, siglo XVIII en cierta medida ya en decadencia, y que había resucitado Primo de Rivera. ¿Para qué? En primer lugar, para hacer frente a una necesidad, la necesidad del desplazamiento, del alojamiento en unas condiciones que estuvieran controladas frente a la Casa de la Troya, la famosa novela de Pérez Lujín, de principio del siglo XX, que bueno, pues ponía ese modelo de estudiante disparatado, travieso, dispuesto a no estudiar a toda costa, es decir, ese modelo un poco tradicional del estudiante lleno de banalidad, y no como agente de la transformación social. Frente a ese estudiante precisamente banal había surgido la FUE, pero también Primo de Rivera buscaba otro modelo de estudiante. Los colegios mayores los empieza a poner en marcha, pero el régimen franquista le compra la idea, por decirlo de esta manera, a ese desarrollo de Primo de Rivera, que no había tenido tiempo de despegar, y va a empezar a intentar hacer de los colegios mayores un referente, no solo porque extiende su número, sino porque todos los estudiantes se supone que tenían que estar adscritos a un colegio mayor universitario. Y así se hará, pero evidentemente, conforme va creciendo el número de estudiantes, los colegios mayores no van a tener medios ni posibilidades de ejecutar ese control. Por eso utilizan también otros medios, como por ejemplo la creación de enseñanzas obligatorias, lo que todos conoceréis los que vivisteis la época como las Tres Marías, la formación política, la formación religiosa y la formación física. Evidentemente van a ser Marías, pero eso no quiere decir que no existiera, especialmente en el caso de la formación política, que es la que más nos interesa, aunque la formación religiosa formaba parte de esa formación ideológica, claro está, o formación política, porque van a tener todos los estudiantes que ir ante un profesor con un temario, con unos contenidos, remachando, además de lo que ya hacía el SEU, de lo que ya había hecho el Frente de Juventud desde que eran niños, niñas en el caso de la sección femenina, con esas enseñanzas y ese mensaje de que el régimen, desde luego lo que buscaba es que no hubiera un español sin lumbre y sin pan, ¿no? Que es lo que va a decir la propaganda del régimen. Por lo tanto, se puede decir que una ordenación que busca hacer ese borrón y cuenta nueva de lo que supone el régimen, auspiciado en esas ideologías que conviven dentro de la dictadura franquista, que es evidentemente el falangismo, como uno de los elementos fundamentales, aunque nunca tuvo la militancia suficiente como para poder imponer sus tesis como pasaría en otros sitios, entre otras cosas pues porque está la guerra, porque nunca tuvo una fuerza parlamentaria notable, porque el jefe del Estado y el jefe del movimiento no es el líder fascista original, sino un militar africanista bajito que va a acabar siendo el que encabece y encarne el Estado. Los católicos, sin ninguna duda quizá el sector más influyente de una forma u otra, precisamente por el peso de la jerarquía eclesiástica,
que reaccionó ante el anticlericalismo y la persecución religiosa, pues reafirmando todavía más su fuerza e imponiendo el credo. De hecho, muchos analistas hablan de un régimen fundamentalmente nacional católico, que es el que va a dominar buena parte de la realidad práctica del régimen. Desde luego también los monárquicos, que estarán siempre en una posición de alineación con el régimen porque es quien protegió sus intereses en el momento del levantamiento contra la República, pero con ese deseo de que en algún momento Franco diera paso a don Juan como sucesor. Don Juan, que intentará todo, desde hablar con Hitler como habló, negociar con la CNT, hablar con el gobierno republicano en el exilio, hasta al final quedar como una especie de rehén del general Franco, sobre todo a partir de que entregara a su hijo de 10 años, a Juanito, a su formación en España bajo la protección del general Franco. Y evidentemente alineados hasta que su causa decayó en las trincheras europeas, como se ve en la fotografía de la derecha, pues con Portugal, con la Alemania nazi y con Italia. Esta realidad, desde luego, unida a la miseria existente, empieza a cambiar más adelante, pero eso no quiere decir que haya algunas facetas que debamos de indicar aún, ¿no? Antes de pasar un poco a los nuevos vientos de los años 50. La tuna, que se ve ahí bastante pixelada, seguramente por hacerles un favor a los tunos, para que no se les reconozca, es la cara que el régimen permitía de la universidad que fuera, por decirlo así, no convencional. Y desde ese punto de vista forma parte de los mecanismos de control. Una de las fiestas que también se ve en el documental que veremos esta tarde-noche, es la llamada fiesta del rollo, que es la que se celebraba normalmente al hilo de la festividad de Santo Tomás, el 7 de marzo, que era el día que se celebraba, y era el contrapunto pues, a esa universidad tan solemne, en sus desfiles, tan marcial, tan jerárquica. Aquí los estudiantes se disfrazaban, evidentemente hacía su presencia la tuna y entroncaba con esa faceta de los estudiantes que sí que era vista con buenos ojos por el régimen hasta cierto punto. Es decir, la banal, la intrascendente, la no ideologizada, la del estudiante pícaro, pero no la del estudiante movilizado, no la que fue la FUE, que os comentaba, no la que fue la juventud que estuvo con la República en una buena parte, igual que otra estuvo en el bando contrario y que finalmente acabó luchando y desangrándose, yéndose también al exilio. Pero este es un elemento que siempre estará ligado también a esa faceta de la universidad, donde lo que se permitía de vulneración de la cotidianidad a los estudiantes iba siempre en el sentido de la picardía, de la celebración de esas tradiciones que se entroncaban con el siglo XIX. Esta realidad miserable desde el punto de vista de los medios, de una universidad con muy pocos medios, aún destruida en buena medida, aunque el régimen sí que va a reconstruir, como he dicho, la ciudad universitaria de Madrid, porque era un poco símbolo, ¿no?, de lo que había sido las luchas y un poco de la renovación universitaria físicamente, va a dar lugar a, pues a un empobrecimiento indudable. Un filólogo, eso lo he citado ya en varias ocasiones en mis trabajos, pero me sigue pareciendo una gran cita, un filólogo que estudió en esta Facultad de Filosofía y Letras, la que tenemos aquí al lado, que está terminando de reformarse, decía: la Facultad de Letras de Zaragoza en el año 1941 era una fábrica de hielo. Una fábrica de hielo. Dice que nos encontrábamos el profesor que mantenía aterrorizada a la clase, sin prácticamente nadie que se atreviera a hablar. El profesor que no venía nunca, no se sabe por qué, pero nunca aparecía. El profesor que dictaba sus clases, los contenidos que tenían que aprenderse para el día siguiente en un libro de segunda enseñanza y que tenían que repetir, que llamaba, sacaba la palestra y tenían que contarles lo que ese libro, que correspondía a un nivel inferior, contaba. Y entre esos había unos poquitos, Alvar habla de 2 concretamente, que sí que se tomaban en serio su trabajo y sí que establecían un cierto diálogo, limitado, pero un cierto diálogo con los estudiantes. Ese panorama era bastante común en la universidad de posguerra, porque precisamente
esa entrada en esas oposiciones patrióticas tan vigiladas ideológicamente va a hacer difícil que realmente se volviera o se recuperara un cierto nivel. Dos datos solo. Uno, las oposiciones. ¿Cómo eran los tribunales de oposiciones? Los 5 miembros eran nombrados por el ministro, por el subsecretario que fuera, pero formalmente firmado por José Ibáñez Martín. Es decir, las oposiciones te venían ya con los 5 miembros establecidos, con lo cual perfectamente se podía saber para quién podía ser. No había sorteos ni automatismos. Eso lo hará su sucesor Joaquín Ruiz Jiménez, como comentaré ahora. Ese era un dato evidente de control. Y en segundo lugar, esas universidades, esos profesores, eran los auténticos reyes de su cátedra que no daban cuenta a nadie. Las oposiciones en la época, había muchos estudiantes que si tenían padrinos adecuados estudiaban rápidamente, accedían a las cátedras a veces con 23, 24, 25 años de edad, un poco como las oposiciones de instituto en cierta medida. Y por lo tanto eran personas seguramente que les faltaba mucho para su formación, pero además tenían plena capacidad de control de la cátedra. Entonces no existen los departamentos, existen las cátedras. Y eso significa muy escasa capacidad de trabajar en equipo. Por lo tanto, dependía mucho de la personalidad concreta. Eso hace que en la Universidad Española haya casos de corrupción, casos de gente que, por ejemplo, trabaja en una academia a la vez de en la universidad y aprueba a los alumnos que, como le sugiere él, se matriculan en la academia. Eso a nosotros nos parecería obviamente un escándalo y empezó a serlo avanzados los años 50. Pero en esos años 40 era bastante normal. Aún recuerdo un caso que leí de Manuel Fraga, del joven catedrático Manuel Fraga a principios de los años 50, que lo pusieron de juez instructor del caso de un profesor que les obligaba a comprar sus libros y a apuntarse a la academia en Madrid. Ese es un caso que muestra que evidentemente estamos hablando de una universidad muy deficiente y que hará precisamente que sectores más conscientes de la propia Falange y del SEU hagan un discurso crítico con esa universidad que sería una universidad muy miserable, no solo económicamente, sino también intelectualmente. Bueno, vamos a avanzar antes de que el tiempo nos venza, que no falta mucho. Los años... volveremos a eso. Los años 50 es donde yo creo que se empieza a producir un cambio en la percepción de la situación de la sociedad. Hay algunos elementos que ayudan a que se dé esa transformación. En primer lugar, la llegada al Ministerio de Educación Nacional de Joaquín Ruiz Jiménez, el que luego pasaría a ser pues, un miembro moderado de la oposición moderada democristiana a través de Cuadernos para el Diálogo en los años 60, pues va a ser un hombre completamente fiel a Franco inicialmente, que hizo su tesis sobre el pensamiento jurídico de José Antonio Primo de Rivera, y aunque él era católico por los 4 costados, por los 5, incluso si hiciera falta, nuestro primer defensor del pueblo en la democracia, Joaquín Ruiz Jiménez, es un hombre que no había ninguna duda con quién se alineaba, pero era, yo al menos lo pienso así, que era un hombre decente en el sentido de que él quiso mejorar la educación en España y empezó con una tarea de, sobre todo, meter dinero en la enseñanza primaria, en construir escuelas, porque vio todo lo que había que hacer. En segundo lugar, lo que hizo con la enseñanza media es intentar controlar lo que había pasado en los 12 años anteriores, es decir, que la Iglesia y los sectores privados tenían total impunidad. Lo que él quiso es algo de sentido común, que hubiera un cuerpo de inspectores que revisara la docencia que se daba en estos centros privados. No, por supuesto, acabar con ellos. Nadie le ganaba en catolicismo, como digo, y en cercanía al Papa. Había estado como embajador en la Santa Sede unos años antes de llegar justo antes de estar en el ministerio. Lo cual va a ser tomado muy mal. Va a haber incluso una campaña contra él y un obispo va a pedir su excomunión por crear un cuerpo de inspectores, para que nos hagamos idea del mundo en el que estamos hablando. Y en tercer lugar, va a intentar sacar de ese pozo negro a la Universidad Española, pues subiendo el sueldo a los profesores, lo que nunca es mala idea, y menos en esa época, haciendo una reflexión conjunta en lo que se va a llamar la Asamblea de las Universidades Españolas en 1953, y favoreciendo los sectores modernizadores, por decirlo así, que hay dentro del SEU en los años 50, donde llega una nueva generación, una generación, como se ve conforme avancemos la década, menos fascista,
formalmente, sin correajes, sin camisas azules, más modernizada, más abierta, un poco a realidades más complejas, lo cual no quiere decir que con jerarquías alejadas del régimen, porque evidentemente van a estar identificadas con ellos. Pero ahí en ese SEU de los años 50 es donde empiezan a aparecer publicaciones como Alcalá, como Az, en alguna de sus épocas más posteriores, con una posición crecientemente crítica hacia la realidad del régimen. Digo lo que digo, hacia la realidad del régimen, no contra el régimen. Es decir, que pone de manifiesto la mediocridad, que pone de manifiesto las insuficiencias, que, y en eso interpretaban lo que pensaban muchos estudiantes de los años 50, que este no era el mundo que les habían vendido desde pequeños. Como decían los del SUD, el Servicio Universitario del Trabajo, que era una de las iniciativas del SEU en esa época, tenían unas preocupaciones prepolíticas. ¿Qué quería decir prepolíticas? Que no se planteaban criticar a Franco o al régimen, porque para ellos el régimen era algo como mineral, como las montañas, como el mar o los ríos. No criticas al río, ni dices que la montaña que has conocido siempre frente a tu casa sea fea o bonita, sino aceptas que existe esa montaña. Para esos estudiantes que habían nacido prácticamente con el final de la guerra o que eran muy pequeños durante esta, Franco es lo que siempre había estado, y la historia que les habían contado y que les sonaba era una historia de superación, de revolución nacional, de ocasión con mucho futuro, que era la Revolución Nacional del 18 de julio. Muchos honestamente creerán eso. Desde pequeños les hicieron leer a José Antonio. Muchos estarán ahí, evidentemente no los que tenían padres en la cárcel o familias perseguidas o que habían sufrido directamente la represión, por supuesto que las había, pero para unos estudiantes que son fundamentalmente de clase media alta, escasamente de clase obrera, porque no había ningún tipo por parte del régimen de mecanismo de becas, nacen a mitad de los años 50 y dignas de tal nombre y con una cierta capacidad de hacer posible que se incorporen gente con menos medios económicos a partir de 1963, concretamente, que es cuando empiezan a subir los presupuestos, y hasta que se empiece a notar nos vamos a final de los años 60. Por lo tanto, la composición social, dentro de la dificultad a la hora de hacerla, y según distritos, en fin, que habría que matizar mucho, que tampoco es el momento ni la finalidad de esto, hay esa procedencia. Bueno, pues estas personas, estos chicos, fundamentalmente chicas en mucha menor medida, tienen una percepción muy ligada a cómo les han formado. Pero aún dentro de esos parámetros no pueden dejar de ver esas insuficiencias, esas injusticias, esos problemas, entre otras cosas por las actividades que va a llevar adelante el SEU. En esta foto tenemos a Franco recibiendo el doctorado honoris causa por Salamanca, que, como me dijo Ruiz Jiménez cuando lo entrevisté hace muchos años, él se sorprendió de ver al general Franco realmente emocionado. Franco realmente pensó que se lo daban por sus méritos. Lo cual, en fin, arroja también una idea de lo que significó para muchas percepciones la época, ¿no? En esta fotografía se ve como el que encarna este SEU más renovador, lleno de actividades, que es el que está en el centro de la imagen, Jorge Jordana de Pozas Fuentes. Le está enseñando al general Franco un informe sobre las actividades del Servicio Universitario del Trabajo, que ahora comentaré brevemente lo que era, y ahí está rodeado de Lola Olaso, que ya lo habíamos visto en la fotografía anterior del año 42, el eterno joven, delegado del Frente de Juventudes, con Raimundo Fernández Cuesta, que es el otro ministro secretario general del movimiento, que es el otro que flanquea al caudillo, y luego pues Ignacio García López y Eduardo Zorita, que era el jefe del SUD, y un hombre catedrático luego de veterinaria, pues bastante perspicaz. ¿Perspicaz por qué? Pues porque Zorita, este chico que lo tenemos ahí con gafas, que está mirando casi de frente al general Franco, es uno de los franquistas por defecto, como diríamos, como si las personas fueran ordenadores, es decir, le haces el reset, y entonces eran franquistas por defecto, con esa visión mineral de lo que era el contexto franquista, pero que es de los que va a percibir que realmente el régimen franquista tenía el proyecto político agotado, no tenía nada que ofrecer a la juventud en fechas tan tempranas como mitad de los años 50, iba a alejarse de todo esto. Es un poco la representación
de personas que formaron parte de iniciativas como el Colegio César Carlos, que era uno de los viveros de falangistas donde preparaban oposiciones, y que se van a ir dando cuenta pues, que el régimen era un régimen que ni iba a hacer la revolución fascista, porque obviamente Hitler había desaparecido del terreno, ni se podía esperar de él unas propuestas novedosas y atractivas para la juventud, sino un mantenimiento de lo existente. Y de ahí salen iniciativas como la que representa quien tenemos en la fotografía de la derecha, el padre José María de Llanos, el legendario padre José María de Llanos, que allí está en una conferencia con el jefe del SUD y con José Aumente, personalidad en Andalucía muy conocida y uno de los referentes intelectuales y sociales de la época, y Llanos, que era un hombre muy peculiar, que era José Antoniano, que le hizo unos ejercicios espirituales, entre otras cosas, a Franco, que tenía una gran fuerza entre la juventud y que acabó militando en comisiones obreras y en el Partido Comunista de España, siendo amigo personal de Dolores Ibárruri y viviendo en el Pozo del Tío Raimundo, como sabréis muchos de vosotros. Bueno, pues es el que pone en marcha la iniciativa del SUD, que era estar un mes durante el verano junto con los obreros en la mina, en la fábrica, en el barco pesquero. Luego, en los años 60, cuando esto coja fuerza y vaya ampliándose en campañas de alfabetización, que van a tener impacto muy grande, sobre todo en zonas con un fuerte analfabetismo. Actividades junto con otras en donde los estudiantes perciban claramente esas insuficiencias por parte del régimen a las que me estaba refiriendo. Este aperturismo del régimen, como se sabe, en el 56 tiene su final por los acontecimientos del 56, en donde lo que habían advertido algunos de los intelectuales azules, ahí tenemos algunos o la mayor parte de ellos en esa fotografía famosa. Desde luego hay un informe de Pedro Laín, que lo tenemos aquí en la portada de este libro, con los correajes, cuando era una de las grandes esperanzas del falangismo, en el 39, en el 40, en el 41. Y lo tenemos ahí pues con sus compañeros de Aventura Azul, con Antonio Tobar. Voy de la derecha hacia la izquierda con Gonzalo Torrente Ballester, Pedro Laín Entralgo, que es el siguiente, Dioniso Ridruejo, que es el que va a tener la aventura más honesta en lo personal y de alejamiento del régimen y de quizá el más clarividente de todos, ¿no? Que realmente es capaz de diseccionarse a sí mismo, Rodrigo Uría, Luis Rosales, etc. Bueno, pues Laín, y también lo van a hacer Tobar, que va a ser en la época de Ruiz Jiménez, Tobar, rector de Salamanca, Laín, rector de la Central, que cambiará su nombre por Universidad de Madrid, los que le transmitan al general Franco que los estudiantes estaban cambiando, que la sociedad no era la misma, que estaba transformándose y esperando otras cosas. Estaban buscando maestros, estaban buscando una nueva aproximación. Los sucesos del 56, esto es lo que sucede después de los sucesos. Los sucesos del 56, si los cuento, se van el resto de los 5 minutos que me concedo a mí mismo, más. Básicamente lo que consiste es que se intenta hacer unas elecciones en la Facultad de Derecho, elecciones al margen del SEU, que tenía un sistema de delegados por ternas y de control desde arriba. Bueno, pues quieren hacer unas elecciones libres. La respuesta de los falangistas es que llegan a la Facultad de Derecho de Madrid y dan una paliza a todo el que está por ahí, destrozan el mobiliario. A continuación hay una marcha de protesta que se encuentra con los que a su vez estaban conmemorando el aniversario de Matías Montero, el primer caído del SEU, lo que se llamaba el Día del Estudiante Caído, que aquí también se celebraba como en otros sitios, porque el jefe del SEU y el rector depositaban una corona de laurel en el monumento a los estudiantes caídos, que estaba aquí en el campus de San Francisco, en el lado justo enfrente del Inter, como recordaréis todos, sin ninguna duda, ¿no? Luego eso fue llevado, creo que a la Academia General Militar, o no sé, no me acuerdo dónde fue llevado ese monumento, que estaba lleno, yo lo conocí ya siempre lleno de pintadas, como prácticamente vosotros. Bueno, pues se encontraron las columnas, ahí hubo unos tumultos y resultó herido un chaval de 17 años de la Centura Universitaria Imperio. No sé qué haría el pobre de 17 años ahí, pero bueno, como parte de ese proceso de socialización, al parecer una pistola de un falangista. Bueno, la cuestión es que este mozo estuvo a punto de morir, que afortunadamente no murió,
y se desencadenó pues, una auténtica tormenta interna con amenazas a Ruiz Jiménez, a Laín, incluso a personalidades ligadas al ministerio. Ruiz Jiménez, en la España de Franco, le recomendarán que duerma fuera de casa, porque se temía hasta ese punto que los falangistas fueran a buscarle y matarle. No pasó nada de eso, pero a partir de ese momento es cuando se inicia el nacimiento del movimiento estudiantil, y los estudiantes, que habían sido elemento vertebral de la propia visión de la universidad, claro, desde un cariz fascista, empieza a alejarse, empieza a convertirse en un elemento de oposición progresiva. Aún faltará mucho, porque a la final de los años 50 el SEU intenta rehacerse, hacerse una especie de gran conglomerado de servicios, con el comedor, con las ayudas de libros, con muchas iniciativas culturales. Es la época dorada del teatro universitario, final de los 50, primeros 60. En la universidad, Jesús Rubio García Mina, que es este señor que ya fue subsecretario con Ibáñez Martín, que tomándole juramento Franco como nuevo ministro de Educación Nacional, que es el que hace una transformación bastante grande técnicamente, mete a los ingenieros en la universidad, que hasta ese momento estaban fuera, hace una reforma de las enseñanzas técnicas muy importante, y pacificará relativamente la universidad, no habrá grandes conflictos, pero sí que se estará alargando pues, la creación de fuerzas políticas como el Felipe, el Frente de Liberación Popular, el Partido Comunista de España, que pasará de ser ya 4 chavales en torno a Federico Sánchez, a Jorge Semprún y con Javier Pradera como elemento fundamental, a ser algo que se va extendiendo, la aparición de plataformas como la FUDE, un poco origen de lo que luego va a ser el despliegue en los años 60 de los sindicatos democráticos de estudiantes en cada una de las principales universidades. En esta pugna, y ya voy enfilando terminando prácticamente, pues va a haber momentos también relevantes en los años 60 que tenían que ver también con el enfrentamiento entre Falange y el Opus. Siempre había habido, a la hora de acceder a las plazas universitarias, un enfrentamiento entre los sectores falangistas y los sectores católicos, que desde final de los años 50 ya no van a tener como principal protagonista a los propagandistas, a la CNDP, sino al Opus Dei. Es verdad, como dice siempre el Opus Dei, la prelatura personal creada por Juan Pablo II, que era una militancia particular, nunca va a operar como un partido político, pero es verdad también que va a ser un elemento que va a unificar mucho a este sector, siempre un poco bajo el manto de el ministro subsecretario Luis Carrero Blanco, que va a ser un poco el factotum y el apoyo de estos sectores. Esta fotografía es el momento en el que esta universidad convierte a José María Escrivá de Balaguer doctor honoris causa. Como sabéis, Escrivá de Balaguer es honoris causa por esta universidad, y es muy significativo que quien haga de padrino y le imponga el birrete es Fernando Solano Costa, falangista, jefe del SEU nombrado personalmente por José Antonio Primo de Rivera en la época de la República, y que era quizá uno de los falangistas más activos en la búsqueda de un control por parte de los falangistas de la educación. Era de los que era partidario que los curas no tuvieran tanto peso en la estructura educativa, porque era más falangista, era más fascista, por decirlo así, de los clásicos o de la primera época. Bueno, pues aquí es una especie de beso obligado, beso literal, porque se abrazan y se besan los padrinos y los nuevos doctores, entre Falange y el Opus Dei, a la vez que se aprobaba la Universidad de Navarra. Existía antes el Estudio General, pero la Universidad de Navarra, como universidad de la Iglesia normalizada y aceptada por el régimen franquista, intentó ponerse en marcha a principios de los años 40. Los falangistas lo bloquearon. En este momento ya no podían bloquear nada, y la Universidad de Navarra adquiere ya sus ropajes como universidad. Bueno, luego ya nos vamos a otras épocas en donde hay una realidad paralela. Por un lado, unos cambios de los tecnócratas que van accediendo a educación en esa línea de mayor presencia del Opus Dei, porque a Jesús Rubio García Mina le va a sustituir Manuel Lora Tamayo, este señor trajeado azul que tenemos ahí. Lora, que hace sobre todo una reforma técnica de la universidad, sobre todo en la vía de la investigación, porque si algo caracterizaba a la universidad de los años 40 y en buena parte la de los 50 es la falta de investigación propia. La investigación se hacía en el consejo. En la universidad se iba a dar clases, y lo que hacían los profesores, si acaso eran tentados por ese extraño vicio de la investigación, era acercarse al CSIC
o a través de institutos locales como el Patronato José María Cuadrado. Bueno, pues eso Lora, seguramente con buen criterio, cree que tiene que cambiar y es el ministro que realmente empieza a modificar este aspecto con la presencia de la educación, de la ciencia. De hecho, se cambia el nombre del ministerio, que ya deja de llamarse Ministerio de Educación Nacional y pasa a llamarse Ministerio de Educación y Ciencia, que es como lo hemos conocido la mayor parte de nosotros durante muchos años. Pero también hará una cosa importante, que es cambiar la ley de ordenación universitaria por la ley de enseñanza universitaria, aunque solo en parte, porque crea los departamentos universitarios. Es el señor que crea los departamentos universitarios, que no se ponen en marcha con la misma rapidez en todos los sitios. Derecho y medicina lucharán durante muchos años para que esa sea una realidad bastante externa a la tradición de las cátedras, pero en la práctica los departamentos los tenemos en ese momento. Y el otro gran modernizador, que tuvo un trabajo extraordinario para convencer a sus compañeros de gabinete, otro miembro del Opus Dei, José Luis Villar Palasí, que lo tenemos ahí, este señor con bigote, que es el que crea la EGB, el BUP y la estructura universitaria, que esa es la que menos cambia, porque la ley de enseñanza universitaria, la Ley General de Educación, que es lo que hará en 1970 Villar Palasí, lo que menos toca es la estructura universitaria, pero sí que con esa división de ciclos, que además va a permitir la conformación en las universidades de colegios universitarios en las provincias dentro de los distritos, dando lugar a la nueva realidad que ya vendrá con la transición y las autonomías de floración de nuevas universidades, la conversión en muchos casos de los viejos colegios universitarios en universidades, pero que evidentemente su vida, sus circunstancias, convive con, aquí lo vemos visitando una escuela, con el entonces alcalde de Madrid, Carlos Arias Navarro, convive con la realidad de las universidades. Esas universidades, por resumir y terminar definitivamente, van a ser ya universidades en donde la lucha contra el SEU, de lo que nos hablarán mis compañeros después, la influencia del mayo del 68 con toda la ideologización, con la llegada de nuevas fuerzas, con el maoísmo, con una radicalización que le alejaba de los modelos clásicos de la izquierda. Aquí tenemos las manifestaciones en el mayo del 68, las pintadas, Jean-Paul Sartre, las realidades nacionales, la lucha contra la guerra de Vietnam, los movimientos de carácter pacifista, en fin, es un poco el contexto que tampoco podemos olvidar y que ayuda a explicar la nueva realidad que hace que esta universidad franquista, regimentada, fascistizada, sea completamente distinta. Los estudiantes ya no son aliados del régimen, como se les veía al principio, sino, como dice este temprano chiste de Forges en Informaciones, en 1974, de acuerdo, quizá no lo fuera, pero no me negará qué facha de estudiante tenía, ¿no? Un chico barbudo de cuello alto frente a estos señores de orden. Y es que la universidad, aquí tenemos, a pesar de esos intentos tecnocráticos de renovarla, aquí tenemos la Universidad Autónoma de Madrid, que se va a inaugurar en 1971, aunque sus planes y sus primeras edificaciones son del 68. Aquí está con el Príncipe, con Carrero, con Torcuato Fernández Miranda, inaugurándola ya el anciano caudillo. Pero esta universidad, como se ve en el famoso concierto de Raimon, es una universidad en donde el franquismo está completamente deslegitimado, y estas realidades, que son las que os encontrasteis vosotros en los años 60, una buena parte del auditorio, pues son las que nos hablan de hasta qué punto hay un recorrido fundamental para entender el régimen franquista en lo que va a ser el papel de los estudiantes universitarios. Nada más y muchas gracias por vuestra paciencia. Muchas gracias, Miguel Ángel. La verdad que volvemos a disfrutar de una clase magistral. Has hecho una contextualización perfecta, además apoyado con imágenes muy buenas. Ya me las dejarás algunas, la verdad. Vale, de acuerdo. Y justamente nos deja en el momento perfecto en el que el siguiente ponente, Alberto Carrillo, establecerá un poco, digamos, la caracterización de este movimiento estudiantil en sus 4 etapas. Luego pasaré yo, ya veremos qué tal que lo hacemos. Y la verdad que nos ha encantado. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Si quieres podemos hacer, porque tenemos la hora a las 11 de Alberto, tenemos 15 minutos para cuestiones. Tenemos por ahí un micrófono, ¿no?
Sí, lo tiene Miguel Lázaro, que... Si alguien quiere hablar, y levantar la mano. Si yo igual no hace falta el micrófono, ¿me oís atrás? Sí. Eso es por las asambleas, que estás entrenado. Quería preguntarte por la importancia que tuvo la constitución de la Comisión de Depuración aquí en Zaragoza, porque fue precisamente Zaragoza donde se constituyó y las figuras que había detrás de ella, si no me equivoco, Roca Solano, estaba también Miral. Estaba Miral también. Estaban también Miguel Artigas, el bibliotecario, el director de la Biblioteca Nacional de España, y entonces que actuaron con una fuerza y con un vigor extraordinario. Incluso no hablamos solo de la depuración, sino la depuración de libros, la quema de libros que se organizó en todas las bibliotecas del Distrito Universitario de Zaragoza. Eso fue también un drama como el que hemos visto en la fotografía de Madrid, que todas las bibliotecas del distrito fueron depuradas y fueron quemados todos los libros que olían a institución libre de enseñanza, sobre todo, y a filosofías como el krausismo. Todo lo que tenía que ver con el krausismo pues se quemó. Miguel Artigas, que en principio parecía que era el menos predispuesto, colaboró también en el libro que has mencionado, en ese libro, que es un libro que realmente es una apología contra la institución libre de enseñanza. Es una muestra realmente del odio que se tenía a una institución que había hecho lo imposible por conseguir que la educación en España fuera una educación científica, libre, una educación abierta a las corrientes europeas, etc. Solo era comentar esto. Gracias. En efecto es así. A ver, yo he intentado hacer una visión general de la Universidad Española sin concretar en la Universidad de Zaragoza porque pensaba que era útil esta panorámica general, pero en efecto la comisión se forma aquí porque en realidad en el bando franquista, en el bando rebelde, la ciudad en realidad más importante era Zaragoza y la que tenía un peso mayor teniendo en cuenta donde habían ido algunas de las principales capitales. Entonces Zaragoza va a ser muy importante. Aquí se conforma y va a contar con el apoyo de estos sectores locales. Casi siempre, no siempre, porque así lo disponía la legislación, el rector era el presidente de la comisión local, aparte de la comisión que se cree con carácter nacional y que luego se irá haciendo conforme avance el tiempo más ad hoc conforme van ocupando territorios que habían estado en manos de la República, pero en efecto las pautas son esas. Yo recuerdo la impresión que me dio cuando vi esta documentación, cuando el rector fue a casa de algunos profesores de la Facultad de Medicina, concretamente a sus casas personales, a revisar los libros y a llevárselos para destruirlos. Es decir, no se trataba de que hicieran una depuración de la biblioteca, que en sí es ya algo que evidentemente puede soliviantar la idea de cultura, ¿no? Y de respeto a esa pluralidad y a esa... sino que iban a las casas particulares y fueron robados, literalmente, llevados y destruidos. El decano de la Facultad de Medicina va a hacerlo también prácticamente con casi todos los profesores, revisar en las casas particulares los libros que tenían. Eso nos da una idea de hasta qué punto hubo una depuración. Y es verdad que Miguel Artigas o Antonio de Gregorio Rocasolano, que era un falangista declarado, que lo tenemos por ahí en alguna placa del Paraninfo aún, me parece, era catedrático de química, imagino que parece que de una bastante competencia profesional, pero desde luego políticamente se alineó, igual que lo hizo el rector Gonzalo Calamita, que tenía unas posiciones tibias durante la época de la República, no alineadas con la derecha militante, al menos aparentemente, pero que luego se puso al frente del esfuerzo de la Universidad de Zaragoza en el apoyo a los insurgentes contra la República. Entonces, en efecto, es difícil hacerse idea de esto. Cada profesor, no solamente los de universidad, pero desde luego los de universidad especialmente, tenía que hacer un pliego de descargos donde contaba todo lo que había hecho a partir del 18 de julio, dónde había estado, con quién había hablado, qué circunstancias explicaban pues que hubiera acudido al puesto de trabajo o que no lo hubiera hecho, etcétera. Entonces, eso realmente va a meter el miedo en el cuerpo no solo a los contrarios o a los críticos con los vencedores, sino a los que no estuvieran identificados públicamente
como entregados, como adictos. Es decir, todo el que no era adicto activamente era sospechoso y por lo tanto, pues eso nos explica buena parte de la dificultad de salir de todo ese pozo negro, ¿no?, al que he hecho referencia. Gracias. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Sí. Suena, ¿verdad? Nada, es simplemente por completar vamos a ver lo que ha dicho el compañero. Hay un libro publicado por Prensas Universitarias que precisamente trata de esto, que es la tesis de Luis Mariano Blanco Domínguez, que se llama Libros como trincheras, la biblioteca de la Universidad de Zaragoza y política bibliotecaria durante la Guerra Civil. Ahí cuenta perfectamente toda esta cosa, porque, claro, Artigas era el director de la Biblioteca Nacional y en ese momento, como era aragonés y tal, estaba en Zaragoza. Entonces, Zaragoza fue el sitio donde se reorganizó toda la política bibliotecaria del Estado franquista, no controlado por los franquistas, durante la época de la Guerra Civil. Entonces es muy interesante por eso, de la misma manera que María Moliner será la que en el bando republicano organice el servicio de lectura durante la guerra tanto para militares como para civiles. Nada, simplemente era eso. Muchas gracias a nuestro antiguo director de la Biblioteca Universitaria. Sabe mucho del tema. Evidentemente, sí, es una referencia bibliográfica muy, muy importante.